Hay historias que no necesitan presentación porque viven en la memoria de millones de personas. Historias que atravesaron generaciones, idiomas y fronteras y que incluso después de más de 2 décadas siguen más vivas que nunca. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer que no solo creció entre personajes, guiones y emociones, sino que también junto al hombre que cambió para siempre la historia de la televisión latinoamericana. Ella es Ana María Gaitán, productora escénica e hija de Fernando Gaitán, el creador de Yo Soy Betty la Fea. Pero hoy no solo vamos a hablar del fenómeno mundial que marcó nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del ser humano detrás del genio, del legado y también de la mujer que hoy se ha convertido en una de sus guardianas. Bienvenida, Ana María. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, quiero contarles una historia fabulosa que el día de hoy voy a contar por acá, valga la redundancia, en mi canal. Y es que a veces creemos que conocemos una historia, pero no conocemos lo que hay detrás de quien la vivió. Hoy me acompaña una mujer que creció entre personajes, guiones y emociones. Ella es la hija de Fernando Gaitán, el creador de Yo Soy Betty, la Fea. Pero hoy no vamos a hablar solo de ese legado. Yo quiero conocerte a ti. ¿Quién es Ana Gaitán? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría poder estar aquí y compartir mi historia. Bueno, yo soy Ana María Gaitán, soy la segunda hija de Fernando Gaitán. Mi papá tuvo 3 hijos y yo me convertí en la hija del medio a los 29 años. Yo soy productora escénica y visual y trabajé toda mi vida con mi papá en todos Mm. los proyectos personales que él tenía. Teníamos muchísimos proyectos personales y yo desarrollé pues mi carrera junto con él y con mi hermana teníamos una empresa familiar eh, y me desarrollé profesionalmente con él. ¿Cómo ha sido construir tu identidad teniendo un legado tan grande detrás? Sí, a mí no me molesta ser presentada como la hija de Fernando Gaitán, al contrario, me da muchísimo orgullo. Siempre estuve detrás de cámara, siempre, obviamente, pues él siempre brillando y yo detrás, empujando, calmándolo, le daban muchos nervios las entrevistas y yo era como la encargada, pues, de hacerlo quedar bien. Mm, pero realmente ha sido mi vida muy bonita por haber tenido, no sé, Dios haberme dado el regalo de tener un papá como fue Fernando Gaitán y todavía sigue siendo porque yo estoy segura que él no ha terminado su labor Hombre. desde el cielo. Ok, entonces aquí podemos decir como que en algún momento llegaste a decir, ok, esto es ser o esto significa ser hija de Fernando Gaitán. Sí, digamos que pues era muy bonito ver cómo las personas lo paraban en la calle, él, se sentaban con él, digamos, muchísimo a compartir. Mi papá era muy abierto a compartir con la gente, le encantaba, de hecho, para él era como una gran inspiración para sus historias poderse sentar y compartir con la gente. Y era muy bonito ver como todo el respeto que le tenían y todo el cariño que le tenían. Para mí fue maravilloso ver eso, ¿no? Pues además de lo que yo veía todos los días en mi casa, que para mí era normal, completamente normal, y pues obviamente para las personas que no decían parte, digamos, de nuestro círculo cercano, ver la emoción y querer que mi papá hablara de sus historias y de sus cosas, que era lo que yo vivía a diario, ¿no? Era muy bonito. Ya, atajamos allí y te pregunto, ¿cómo era Fernando Gaitán en casa, lejos del éxito? Fernando Gaitán en casa. ¿Cómo era Pues detrás del éxito? O sea, cuando las cámaras no estaban encendidas, cuando él no estaba creando, cuando no estaba escribiendo, ¿cómo era él? una persona extremadamente familiar, súper buen hijo. Para él era importante que compartiéramos tiempo de calidad con mis abuelos, o sea, con sus papás.
Un excelente ex esposo, adoraba a mi mamá, mis papás estaban separados, pero pues ellos tuvieron muy buena relación todo el tiempo, entonces era un muy buen ex esposo. Enamorado de mis abuelos, enamorado de sus hermanos, enamorado de sus hijas. Luego, como te comenté, pues mucho tiempo después llegó mi hermanito, enamoradísimo de mi hermano, ultra protector. Nosotras, pues, mi hermana mayor y yo, digamos que si salíamos, pues él nos llevaba, él nos traía y finalmente pues dijo, ah, y nos empezó a acompañar a todas las rumbas. Entonces, aparte de todo, era nuestro mejor amigo, nuestro psicólogo, el que nos curaba las tusas, el que nos subía, el que nos bajaba. Eh, Podríamos decir que ese es uno de los recuerdos que tienes de tu papá. sí, y enamorado de sus nietos, profundamente enamorado de sus nietos. ¿Y qué podrías decir tú que no conoció el mundo de él como ser humano, ¿no? Como no, no el artista, sino como Fernando Gaitán. Creo que mucha gente no, no, mi papá era un excelente amigo. Muchas personas no aprovecharon o no supieron cómo em, aprovechar esa enorme cualidad de mi papá y que también era muy mal geniado. Hombre, entonces Entonces le quiero pegaba rescatar. unos griticos al estilo Armando Mendoza que, uff, Uy, por allá vamos. Allá vamos. Entonces, podríamos decir también, tipo, em, tú no eres solo la hija, porque como comentabas al principio, tú trabajaste con él, llegaste a crear con él. sí, correcto. Todos los proyectos personales que él tenía me los encargaba a mí. Yo soy productora escénica, entonces juntos hicimos su primera obra de teatro que se llamó El Diván Rojo. Yo Mm. estuve a cargo de la producción, de la escenografía, del arte en general. Tuvimos un teatro también en Bogotá, en donde yo también me encargué como del arte. También fui parte del restaurante. No, 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 arte. ¿Y cómo era ese Qué proceso mal. creativo? El proceso creativo eran noches de whisky, música y muchas presentaciones. Mi papá era extremadamente visual, entonces no era como sentarme yo a darle una idea, sino que tenía que hacer una presentación para que él pudiera como, pues, imaginarla en su cabeza, ¿no? Para él no era lo mismo que yo le contara que verlo. Entonces, básicamente así eran mi parte de mi trabajo, porque mi hermana sí trabajaba en la oficina diario, todos los días con él, y conmigo se veía en las noches presentaciones, hablándolo como en el aspecto de trabajo. O sea, él me abría un espacio todas las noches para poder trabajar en nuestros proyectos. Era muy perfeccionista, ¿no? ¿Cómo construía él las historias a través del perfeccionismo, ¿no? No, yo no lo ¿No? veo como que era perfeccionista, yo lo veo que él era inseguro. Él era inseguro y yo tenía como esa sensación como, papi, pero tú eres Fernando Gaitán, o sea, ¿por qué te da tanto susto, tanta cosa? Mm, No, no, y a él le encantaba que lo leyeran mm. y si tuviste la novela, dime qué opinas y tú crees que esto por aquí lo podría cambiar y tú crees que esto por acá, digamos, sus historias, él las tenía muy bien en su cabeza y sabía cómo iniciaba, cómo iba a ser el nudo y cómo iba a ser el desenlace, pero digamos que a él le encantaba mucho escuchar a la gente y eso para él era primordial para él poder moldear su historia Exacto. Ujú. y que quedara como al gusto de lo que la mayoría de las personas, ¿no? Porque no es, no son, uno no le puede dar nunca gusto al 100% de la Ujú. humanidad. Y él tampoco pensaba en la humanidad, ¿no? O sea, esto, él solamente, yo lo veo como que él tenía un don y no estaba muy seguro de eso, igual lo hacía y pues le resultó bien. Bueno, ahí está el resultado, ¿no? De este fenómeno, uno de Sí, los fenómenos que él creó. porque aparte de todo, tú sabes que Betty la Fea se tiró la primera enmienda de las telenovelas latinoamericanas.
que Mm, era que la protagonista tenía que ser bella. Él rompió con eso. sí, sí, sí. Por allá vamos a ir, vamos a ir. Vamos a cerrar este bloquecito. Cuéntame un poquito qué aprendiste de él que hoy puedas aplicar en tu cotidianidad. Uy, la creatividad y con mis hijos. Y esto ha sido algo que me ha sorprendido muchísimo porque como él era tan protector y yo, pues normal, o sea, yo puedo coger bus, yo puedo coger taxi, yo puedo irme en un carro con mis amigos, yo puedo salir en la tarde, en noche y no me pasa nada, ¿sabes? Como cuando uno está en esa adolescencia, entrando a la adultez como medio rebelde y ahora que yo Mm, estoy viviendo, porque tengo un hijo de 17 años, tengo tres hijos, una mamá de tres hijos, mm, ahora que yo estoy viviendo como ese proceso, uy, lo entiendo tanto y a veces se me sale la gaitanada, claro, por supuesto, o sea, ese miedo que uno siente cuando, o que yo siento particularmente mm. cuando Jacobo, mi hijo mayor, me dice, mamá, voy a coger un taxi, me muero. Uf, O sea, lo entendí. Yo dije, ok, perdón, 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 papá, porque ya entendí el ya entiendes lo que significado. siente. Mm, Sí, sí, y entonces yo ahora pues digo que también soy una mamá sobreprotectora, muy bien al estilo Fernando Gaitán. Fernando Y Gaitán. la creatividad definitivamente es la forma en que yo hago mis cosas, también tiene mucho que ver con la forma en que fui criada con mi papá, o sea, como que a no tenerle miedo a la creatividad, Vaya, va para adelante, como decimos nosotros, sin mirar pa'lante. del atrás. proyecto como tal, de Yo soy Betty la Fea. ¿Tú en algún momento fuiste consciente de lo que se convertiría hoy en día? Pues mira que yo estaba muy chiquita cuando, Ujú. primero, pues el primer fenómeno de mi papá fue Café con aroma de mujer. Y pues ahí estaba más chiquita, yo tenía 7, 8 años en esa época. Sí, Y ese fue como el primer lanzamiento de mi papá al mundo a nivel nacional e internacional. No, no entendía. Cuando salió Betty, yo ya estaba entrando como en la adolescencia, tendría yo 12, 13 años en esa época y tampoco entendía el fenómeno. Entonces, claro, yo sí entendía pues que mi papá cuando llegaba y todo el mundo era Fernando, 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 pero yo no sabía, no entendía como el nivel tan profundo de, o sea, no entendía el impacto tan grande que mi papá estaba haciendo en otras personas. En esa época pues no existían las redes sociales, no era como tan fácil un exacto. Como llegar adolescente tanto al público, ¿no? enterarse. Exacto, no era como tan fácil un adolescente como lo es ahorita, que si yo digo, pu, mis hijos se enteran y mis nietos lo van a ver y mis bisnietos tal Ujú. vez también. Un poco eso. Entonces, digamos que, claro, yo sí sabía que mi papá era muy bueno en su trabajo y que hacía historias maravillosas, pero yo lo veía desde otro ángulo, yo no lo veía como lo vio el mundo. Como lo está viendo el mundo. Yo me atrevo a decir lo que todavía, porque yo recuerdo también que estaba muy pequeña, tenía yo 7, 8 años, no sé. Y me gustaba, y yo te puedo decir que hoy en día, a mis 34 años, yo veo Betty la Fea, lo veo en la tele, lo veo en TikTok, lo veo y me Sí, dicen, pero ¿hasta cuándo? Y yo, me encanta, es como adictivo. Y yo quiero preguntarte, pues tomar lo que me acabas de decir, o sea, como que rompió ese estereotipo de que la protagonista tenía que ser bella, ¿no? Lo que me comentabas. ¿Tú crees que por eso o hay algo más allá que esta historia de Yo soy Betty la Fea conectó con con tantas generaciones? O sea, con la gente, con el mundo. ¿Qué fue lo que le haría clic? La diferencia quizás de la protagonista. la cotidianidad de la historia. Y te voy a explicar por qué. Ujú. En una telenovela, ¿cierto? Tú haces un inicio, nudo y desenlace de Sí. una historia Ujú. cualquiera, ¿sí? ¿Qué pasó con Betty la Fea? Que em, mi papá basó Betty la Fea en su propia experiencia. Entonces estábamos, o bueno, él estuvo en este mundo de la televisión donde los presentadores eran bellos, ¿no? Los actores, las actrices, esta apariencia perfecta. Mm, Y
digamos que el mundo de las oficinas en ese momento donde le estaba trabajando, pues era como por decirlo algo, el lugar de los invisibles. Entonces, claro, yo no sé si la gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen para que tú puedas ver en televisión lo que ves? O cómo haces para ver el resultado de una producción, ¿cierto? Entonces tenemos editores, Ujú. escritores, todas estas personas que no están frente a la pantalla y básicamente yo pienso que eso fue lo que rompió también mi papá con la historia y fue haber protagonizado a las personas que nadie ve, ¿sí? Y un poco por eso es que yo hago el contenido que hago con mi papá, porque como mi papá hizo Betty la Fea basada en su propia experiencia y en su propia vivencia, pues mucha gente ve la novela, reconoce a los actores, Mm. ¿cierto? Pero no saben quién fue. La mente maestra, como decimos, ¿no? Porque, o sea, la cotidianidad de lo que se vive realmente en un ambiente laboral, ¿no? Está el chismoso, el bonito, el gordito, el que come, la que es, la creída. Entonces, ahí Claro, es, él mezcló y mostró una realidad. exacto, entonces él lo que hizo fue este universo de personas reales, ¿sabes? Ujú, Porque ujú. tú en el trabajo o en el colegio o en la universidad siempre te vas a encontrar una Patricia Fernández, ¿sabes? Sí. Como que te vas a encontrar una mujer que come mucho y que vive ahí como escondidita. En el trabajo te puedes encontrar a la mujer divorciada, aparte de todo, porque a mi papá le encantaba resaltar pues a las mujeres, ¿no? O Mm, sea, si tú te fijas en las historias de él, las grandes protagonistas no son los hombres, son las mujeres. Está mm, el cuartel de las peas, por ejemplo, en Betty la Pea, en Café con Aroma de Mujer estaba Las Malas, está el universo de las Vallejo, todas ujú. mujeres. Entonces mi papá resaltaba mucho el tema de la mujer y las potencializaba para bien y para Y mal. para mal. Sí. Ana, Entonces, te pregunto, tú he visto, ¿no? Por supuesto, he visto tu contenido y he visto algunas cápsulas donde tú analizas a los personajes. ¿Cuál personaje crees tú que fue el más incomprendido hasta la Marcela actualidad? Valencia, Marcela Valencia, sin ¿Por duda qué? alguna. Porque yo también pienso, estoy de acuerdo con Natalia Ramírez y yo también pienso que mi papá logró algo magistral y fue poner los antagonistas de protagonistas y los protagonistas de antagonistas. Estoy, pero completamente, o sea, lo tengo clarísimo. Marcela Valencia no debió ser considerada, o por propósitos de la historia, sí, porque obviamente uno entiende que la labor del antagonista es hacer todo lo posible porque los protagonistas no estén juntos, Ujú. digamos que en la elaboración de una historia es así, pero ella no era mala. De hecho, yo la veo como una víctima de Armando Mendoza. ¿Tú crees? Sí, Pero fue total. O muy sea, dura con Betty desde el primer día. claro, pero Betty fue más dura, yo pienso, porque se quedó con su empresa, se quedó con su prometido, le mintió, le hizo el cuarto con las modelos, o sea, yo pienso que Betty fue mucho más dura, pues finalmente a lo largo pues se le quedó con la empresa y con el futuro marido. Yo pienso que eso es más duro. Yo creo que ella fue un poco más, o sea, es que, a ver, desde un principio Marcela nunca la quiso, nunca, o sea, no se dio tampoco la oportunidad. Quizás pienso yo, ¿no? Desde que la he visto tantas veces, y bueno, por supuesto, tú que lo sabes mucho mejor que yo, pero bueno, viéndolo desde afuera, mi opinión, ella fue muy dura, Marcela, desde el primer momento, nunca le gustó, siempre la juzgó, y yo creo que si ella no hubiese sido tan dura con Betty, a lo mejor no hubiese sido tan leal con Armando. Pienso yo, Sí, no sé. fue muy dura, pero pienso que, claro, si tú te pones a analizar el personaje, ella tenía como un fundamento para ser muy dura con Betty. ¿Qué pasa? Que Armando era un Sí. mujeriego, ¿cierto? Mm, Entonces, si tú te pones a analizar el personaje, Marcela quería, como se iba a casar con él, quería tener un poquito más de control para que Armando no
la traicionara, pues Mm, por decirlo así. ¿Quién quería que tuviera, o sea, quién quería meter ahí en vez de Betty? Pues a Patricia Fernández, para que le siguiera sus pasos, de que hubiera, exacto. Ujú. ¿sabes? Entonces, claramente ella no quería Y es que una lo atosigaba extraña. tanto. Yo no era, no soy Armando y me siento ahogada. Entonces yo creo que también ella ayudó a que a que él volteara por otros lados, porque al final eso también pasa en la vida real. Atosigas tanto a una persona que al final, o sea, se ahoga tanto de ti que busca alternativas, ¿no? Claro, eso no la hace una mala persona. De pronto No, no, tenía pero fue dura. tenía problemas de abandono, de pronto no tenía como mucho amor propio, tantas cosas que pasan en la psicología de las Ujú, personas y a muchas mujeres les pasa. Eso es normal, que sienten que quieren estar con su pareja como a de lugar y ujú. saben que de pronto esa pareja no les corresponde en cuanto a respeto, en todo el sentido de la palabra, pero quieren tanto, tanto, tanto tener esa relación que pasan por encima de ellas mismas, ¿no? Sí. De respeto, de un Ujú. respeto propio y claro, y para llegar a tu cometido que es que no te vuelvan a poner los cachos ni que te hieran, pues pasas por encima del que sea y de cómo sea, ¿no? Y esto es normal, o sea, esto pasa mucho, muchas mujeres, hay mujeres que dicen, ay, no me puso los cachos y yo me voy, hay mujeres que dicen, bueno, yo te perdono, pero por favor no lo vuelvas a hacer. Y tienen toda la ilusión de que eso no vuelva a suceder, pero claramente quedan como con esa herida, ¿no? Como con esa desconfianza que no vuelva a pasar. Y Betty era una piedrita en el zapato para ella cerciorarse de que Armando Sí, no le fue fiel nuevamente. sí, como que, bueno, nadie me hará querer a Marcela Valencia por lo que ves. Sí, sí, Soy sí. mujer y yo creo que todas hemos estado en los zapatos de Marcela, pero al final es lo que te digo, siento que lo presionó tanto que yo decía, yo misma digo, Dios mío, pero es que yo también voltearía a otro lugar, ¿no? Entonces, pero creo que también es lo que dices tú, eh, era cerciorarse, o sea, él también creó esa dependencia ay, ¿cómo lo decimos? O sea, esa desconfianza, Inseguridad. ujú, esa Sí, inseguridad, él mismo lo creó, o sea, fue una cosa llevando a la otra. sí, Bien, correcto. Yo veo como el gran villano Armando Mendoza. lo fue, Lo sí. veo Él sí fue, lo fue, lo fue, lo fue. Hoy te defines, Ana, como una de las guardianas del legado de tu papá. totalmente. Totalmente, totalmente guardiana junto con mi hermana. Claramente, pues mi hermanito todavía está chiquito, pero cuando él crezca y quiera convertirse también y entienda pues que es ser guardián del legado de mi papá, por supuesto que sí, pero sí, ya mm, siento que ha pasado muchas cosas con el trabajo de mi papá que lo obliga a uno a estar en este rol, ¿no? Como digamos que yo lo que intento hacer es, vámonos al original, devolvámonos 30 años atrás, Ujú. cómo era este tema de la televisión, donde las historias contaban, ¿no? Como desde la esencia. Yo un poco intento devolver a la gente a la esencia y no me ha quedado difícil. ¿Tú Es cómo decir, eres? que sienten como una responsabilidad o una presión. Una falta de respeto. Mm, Si quieres que te seas extremadamente sincera, yo lo siento como una falta de respeto que cojan el trabajo de una persona y lo vuelvan pues claramente entiendo que es un negocio, obviamente que sí, ujú. pero que solamente lo veas como negocio, yo lo veo como una falta de respeto porque siento que hay muchas más cosas que, claro, Betty la Fea es un negocio, pero hay cosas que uno tiene que guardar, hay cosas que uno tiene que cultivar, hay cosas que uno tiene que cuidar, ¿no? Como el alma de mi papá, su sello y su firma en sus historias, sus personajes. Mira, yo soy completamente obsesionada con los personajes de mi papá, porque Ujú. los hizo con tanto esmero, con tanta escucha, como con tanta atención, como Claro.
Hay un proceso que creativo detrás. claro, total, hay un proceso creativo, hay un proceso de pensamiento muy profundo. Entonces, que cojan el trabajo de mi papá y quiten eso y como es café con aroma de mujer y como es Betty la Fea, entonces eso funciona. No. No Y funciona. no, no, así no. Y mi papá fue muy enfático, él en vida, que él no quería volver a tocar, por lo menos Betty la Fea, él no la quería volver a tocar, porque a él no le fue bien con Ecomoda, no le fue bien. No, Ecomoda, la he visto, me gusta, pero yo creo que es que no hay ni siquiera las copias que le han hecho a Betty la Fea, con todo el respeto que se merecen todos los creadores de estas historias, pero el original, por supuesto, es Fernando Gaitán. Yo siento que no va a haber ninguna como la original, nunca. No importa cuántas versiones saquen, pero yo siento que la original es la original. Sí, mira que no me ha sido difícil eh, atraer público al original porque tienen como ese mismo pensamiento. Y también tú sabes pues que hay una Betty mexicana, hay una Betty Mm. española, hay una Betty rusa, india, mejor dicho, hay Bettys por todas partes del mundo Muchísimas. y me ha parecido súper lindo porque van a la Betty colombiana. O sea, seguimos ultra originales. Sí, 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 es Y lo que te eso digo, me no, parece bonito. no. Yo creo que aunque las copien y que las hagan en todas las versiones que quieran, pienso yo que la original seguirá siendo la original. O sea, no va a haber copia que la iguale. A nivel de Sí, guión, a nivel de creatividad, a nivel de desarrollo, a nivel de todo, pienso yo. sí, mira que sí me he encontrado con muchas personas que opinan lo mismo que tú y esto es precisamente como parte de la magia que yo he podido vivir y es, no hay nada más colombiano que Betty la Fea, ¿no? Y aparte de todo, no hay nada más rolo que Fernando Gaitán. Entonces me causa como mucho, rolo es bogotano, Sí. para contexto. Es de Bogotá, Bogotá. Ujú. Entonces es muy bonito ver a tantas personas de todas partes del mundo, ¿no? Sentirse tan conectados con la cultura colombiana y con el bogotano y todo esto tan lindo, ¿no? Wow. Y hablando de eso, Ana, he visto también que hay espacios como la casa de Betty, que se han convertido casi en lugares de culto para los fans. Sí, sí. ¿Qué sientes? Yo tuve la fortuna de visitarla hace 3 días. Yo no iba con ninguna expectativa más, pues, que ir a ver la casa, porque yo sí sé lo que pasó. La casa de Betty era, en grabaciones, era la fachada. Yo, en cambio, pues crecí entre los sets de grabación. Sí. Entonces, yo puedo decir que yo estuve en el cuarto real de Betty la Fea. O sea, Así. yo viví como esas cosas a la inversa, yo estuve también detrás de él. Entonces yo sabía, digamos, pues que era la fachada y pues que O yo sea, no que esa tenía, no es la original. dime, Esa no es la original. es la original fachada. O sea, las grabaciones únicamente fueron de la fachada. Entonces yo no Ah, tenía como mucha expectativa, yo no tenía mucha expectativa de qué era lo que me iba a encontrar en esa casa, más que ya, pues obvio, la novela donde se grabó la novela de mi papá y todo este tema muy bonito, pero yo no tenía una expectativa grande, ¿me entiendes? O sea, yo no sabía muy bien con lo que me iba a encontrar. A mí me invitaron, yo acepté la invitación feliz, me pareció bonito ir a conocer como la casa de Betty la Fea. mm, Entonces fui y pues si viste el video, la sorpresa que me llevé fue sí. impresionante. Yo no fui con la expectativa de ir a que me presentaran Ujú. o ese tema. Yo fui como a conocer, como, haz de cuenta como una Una fan más, turista más. una turista más, pero pues obviamente pues yo tengo esa cosita, esa familiaridad, ¿no? Claro. Pero para mí, o sea, yo no tenía la expectativa que fuera para los demás. Y me encontré con un recorrido maravilloso y me encontré con la comida, uy, qué delicia. Uy, qué Y me rico. encontré los postres, mira, me los comí, no los grabé.
Mira Me que, los mira, comí de una. yo eso no me lo voy a perdonar nunca. Yo viví en Bogotá 4 años y tú has de creer que yo fui a la casa de Betty. No fui. ¿No fuiste o fuiste? Ah, no No, fuiste. no fui. No fui. Yo Lo ni que pasa es sabía. que yo tengo entendido que ellos como que han cambiado mucho, ¿no? O sea, como Mm, que antes era como pasaban muchos buses turísticos al frente de la fachada, se tomaban la foto y seguían, pero el nuevo dueño, yo quiero aclarar porque en TikTok me están diciendo que es que yo soy la dueña, yo no soy la dueña de esa casa. ah, Pues para ok. que quede súper claro, yo no soy la dueña, pero el dueño, el nuevo dueño, sí vio una oportunidad y dijo, no, pues eh, Hombre, démosle al mundo lo que el mundo está pidiendo, ¿no? claro. Entonces él abrió la casa y tengo entendido que han tenido como estos tropiezos de las experiencias de las personas y muchas personas también se confunden porque piensan que ese fue el set original y no es así, pero Mm, Tom, se llama el dueño, y a mi forma de ver y por lo que viví antes de ayer, hizo un trabajo de arte maravilloso porque precisamente yo lo felicité porque yo conecté mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué conecté? Porque mi papá se basó en mi abuelo para hacer Hermes Pinzón y digamos que la atmósfera de Hermes Pinzón la lograron capturar en la casa, que era lo que yo explicaba, se escuchaba el tango, la escenografía de los noventas, mm. la música por todas partes, eso era muy mi papá y muy mi abuelo. Entonces, claramente yo entré y empecé como a ver esto y me empezó a dar como este sentimiento y yo, pero Dios mío, pero Diosito santo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, cuando la señora hizo como el tour, muy bonita la invitación, me hizo el tour y empecé a hablar de mi papá. Y sé que ella habla de mi papá en los tours porque se sabía la historia del derecho y al revés. O sea, yo no creo que eso se lo haya estudiado un día antes como porque yo iba y ya no creo. Ujú. Y empieza a hablar de mi papá esta mujer. Y claro, yo empiezo con él, ¿no? Como, y Claro. no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Yo estaba ahí como entre toda la gente, no sé qué, y yo, ay, no, qué ridícula, la gente va a pensar que por Dios porque está llorando, ¿no? Tan boba. Hombre, Y están yo, hablando de Dios tu mío, Dios papá. mío. Cuando me presenta y me dice, bueno, no sé qué, tenemos a la hija de Fernando Gaitán, y yo claramente pues vi la emoción de la gente, todos empezaron a aplaudir, todos me miraron y yo, no, no, Claro. no, no, no pude, no pude, no pude, estaba completamente emocionada. Emocionada, claro, hombre, que reconozcan un gran trabajo o uno de los grandes trabajos de tu papá y que todavía siga vigente, que hayan espacios, digamos, culturales también, ¿no? Que nacieron desde la ficción y como te repito, del trabajo creativo de tu papá. Sí, Entonces, imagínate que lo reconozcan todavía, que lo tengan presente, es súper grande, ¿no? Al final te preguntaría también como que, ¿qué crees que busca la gente al ir a estos lugares, pues, de creativos de Betty la Fea? las personas están muy conectadas a nivel personal con la historia y con sus personajes. Están muy conectados, o sea, lo sienten personal. O sea, yo he leído comentarios que dicen, Betty la Fea me salvó la vida. Imagínate el nivel de estas palabras. Me salvó la vida. Entonces, yo digo, wow, pues qué potencia que la historia, ¿no? Porque que a ti te salve la vida una historia que tú ves por televisión, pues es porque tienes un nivel de conexión muy grande. Entonces yo pienso que las personas quieren como ir a vivir esa conexión tan grande que tienen, que sintieron y que sienten todavía al ver esta historia, ¿no? Como que los haga sentir un poquito más cerca esta experiencia que de pronto la novela tuvo y los personajes tuvo con sus vidas, ¿no? Y que de cierta forma impactaron en algo positivo, porque yo nunca he visto algo negativo a mí, gracias a Dios, más allá como de personas envidiosas por yo ser la hija de Fernando Gaitán, nunca me ha llegado un mal comentario, digamos, del trabajo de mi papá, de sus historias, jamás lo he visto. Entonces yo pienso que las personas como que buscan eso, como acercarse y conectarse con algo tangible de esta historia que le cambió su vida. Ana Vale. Gaitán, quiero saber, quiero preguntarte, más allá de este legado,
que llevas con mucho orgullo y mucho respeto por lo que he venido escuchando de tu padre Fernando Gaitán. ¿Qué estás construyendo o qué has construido tú a lo largo de este tiempo? Bueno, resulta que el trabajo final, digamos que estábamos desarrollando con mi papá, nosotros estábamos desarrollando una masterclass donde mi papá iba a enseñar em, su metodología de cómo crear personajes, universos, etcétera. Trabajamos muchísimo, el proyecto iba a salir para marzo del 2019 y lastimosamente falleció en Mm. enero del 2019. ¿Qué pasó? Que él dejó todo este conocimiento en esta cabecita, ¿cierto? Y yo decidí documentar absolutamente todo lo que él me enseñó. Y lo estoy plasmando como en distintos workbooks. Y próximamente saldrá el primero, que es la creación de personajes imperfectos. ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo? Si Dios quiere, yo creo que a finales de este mes. Ya estamos listos. ¡Qué bien! Bueno, dale a la gente toda la primicia ya de una vez. ¿Por dónde lo pueden ver? ¿Qué van a ver realmente allí en esta masterclass? ¿Lo vas a dar directamente tú? ¿La vas a dictar tú? Yo inicialmente no voy a dar digamos que lo que vamos a ver ahorita es un workbook, ¿cierto? En donde Ok. si tú lo compras y lo adquieres, lo vas a leer. Mm, Es ya. un espacio en donde tú le vas a poder dar, digamos, como un poquito más de carne a tu personaje. Ujú, Vas a entender el universo de todos los personajes y vas a aprender a conectarlos, ¿no? Mi papá tenía una psicología muy precisa al momento de la creación de sus personajes y es precisamente lo que yo plasmo y voy llevando a las personas paso a paso como para conseguir el éxito de esos personajes. Voy por ahora en los personajes y cierro en este primer workbook como con el universo completo de cómo conectan los personajes. Es decir, muchas personas cuando al momento de crear sus historias tienen un mundo de personajes y muchas veces, que le pasó a mi papá también, eh, no logran, digamos, conectar una vibra de ese personaje con la vibra de ese personaje y cómo todos juntos tienen que irse desarrollando. Entonces es precisamente lo que yo estoy, todo mi trabajo, pues todo el conocimiento que mi papá dejó en mí, pues para que precisamente en el momento en el que tú crees tu historia, ujú, eh, ujú. tengas a tus personajes construidos Y muy claros, ¿no? y desarrollados desde el primer momento y ya sabes hacia dónde llevarlos y por qué llevarlos así. Entonces, este es el primer workbook, que es el inicial, y voy con el paso a paso de lo que yo aprendí de Fernando Gaitán. ¿Qué te gustaría que la gente vea de Ana Gaitán? Me gustaría que me vieran como un referente. Digamos que tengo muchas cosas por compartir, muchas vivencias. Creo que para nadie es un secreto, o si lo es, pues te cuento. Mi papá utilizaba todas sus vivencias propias Ujú. para crear sus historias. Betty la Fea tuvo muchas cosas mías de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela. Em, entonces, digamos que yo te quiero enseñar a conectar esos personajes que pasan alrededor tuyo todo el tiempo para que tú puedas construir personajes, y yo quiero enseñarle eso a las personas y yo quiero cumplirle ese sueño a mi papá y yo lo entiendo muy bien porque pues lo viví de primera mano. Es decir, que ese sería tu propósito. Este es mi propósito correcto, mi propósito, y aparte pues de todo soy esposa, mamá, Mamá, empresaria, guardiana creadora. del trabajo de mi papá, porque mi papá dejó muchos escritos inéditos y estamos junto con mi hermana en la labor ¿de qué? De terminarlos, ¿no? De pulirlos De y darle forma, de darle forma. materializarlos.
Sí, estamos en este momento también terminando de construir la segunda obra de teatro de Fernando Gaitán que se llama El Silencio Mudo, bellísima. Sí, entonces estamos como en esta etapa de construcción con los actores. Ya la próxima semana tenemos ensayos generales. Qué eh, bien. y obviamente pues mi hermana y yo trabajando como productoras desde el día uno, porque pues gracias a Dios hemos conseguido personas que son muy respetuosas con el trabajo de mi papá y muy talentosas además. En Eh, Colombia hay mucho talento. Sí, entonces, pues nada, en eso estamos. Vamos una cosita a la vez porque el universo de Fernando Gaitán es Es inmenso, muy grande, sí. muy grande y Ujú. obviamente pues hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho respeto. Hay que actualizarlo porque pues mi papito escribía, digamos, para otra generación. Entonces, digamos que la labor de mi hermana y mía en estos momentos es traer sus historias un poquito más A la eh, actualidad. a la actualidad. Y obviamente eso tiene muchos retos porque hay momentos en que las historias se rompen como este realismo mágico divino que mi papá le ponía precisamente para traerlo, ¿no? Ujú. Para traerlo acá. Entonces toca con pincitas, toca con muchas pincitas, Está pero que con microscopio allí. sí, Nada, sí, enhorabuena. Como dicen aquí, enhorabuena. Ana, si tu padre pudiera verte hoy, o bueno, él te está viendo, estoy 100% segura, te está viendo, ¿qué crees que te diría? que siguiera adelante, que siguiera adelante, que yo creo que él estaría muy orgulloso del trabajo que hemos hecho mi hermana y yo en estos momentos de cuidar sus cosas, de tratarlas con mucho respeto. Mi papá era muy respetuoso, muy, muy, muy respetuoso con el trabajo de él y con el trabajo de los demás. Entonces, digamos que nosotras estamos como siguiendo mucho esa línea y yo creo que él debe estar feliz, es que este trabajo es divertidísimo. Es muy divertido. Una cosa es ver el trabajo de mi papá en televisión, pero leerlo, ay, leerlo es otro mundo distinto y es igual de maravilloso y un poquito más mágico porque está este espacio en donde la creatividad de uno empieza como a maquinear, ¿no? Entonces es muy bonito que mi papá nos siga hablando a mi hermana y a mí a través de sus historias. Es precioso. Ahí la gente Es- se sumerge, ¿no? En la sí, lectura. sí, sí, no, total, y uno se ríe y, ay, no, Era muy las creativo. ocurrencias de Fernando Gaitán y sus chistes y su modo de ver la vida en comedia es maravilloso. Además que el colombiano es así. El colombiano en general tiene mucho humor. Sí, Muchísimo. O sea, y siempre lo he dicho, el tiempo que estuve yo en Colombia, yo hice una producción también allá y aprendí muchísimo también. Y aprendí y me quedé con lo que, pues digo, en Colombia hay muchísimo talento, muchísimo. Y me atrevo a decir, y lo dije en su momento, que las mejores producciones son colombianas. ay, muchísimas gracias. Y pues De la verdad. idea es más adelante como armar una comunidad, me encantaría, porque si hay algo que a mí me apasiona en estos momentos es hablar de personajes, me encanta, me fascina. A mí todo el mundo de la psicología de los personajes y de cómo enriquecerlos, a mí yo me puedo privar. Entonces, sí, la idea es más adelantico, vamos a ir calentando público, a ver qué tal, cómo va la cosa, cómo reciben el trabajo. Y sí, claro, para mí es un sueño, digamos, poderme sentar y conectarme con varias personas del mundo y hablemos de personajes por ahora. Más adelante hablamos de construcción de historias, también voy para allá. También muy, muy, muy rico y satisfactorio al final. Cuando esa persona que no es que no se crea capaz, es como que es tu primera vez creando un personaje, y lo digo a nivel personal, cuando me tocó crear mi personaje, yo decía, no puedo, no voy a poder. Y cuando yo recuerdo que lo logré, es muy satisfactorio de saber que sí pudiste construir ese personaje de la nada. Entonces creo Correcto. que al final
vale muchísimo la pena esta guía que vas Sí, a impartir. vamos a aprender a darle el arco y la Ujú, transformación del personaje para que no te pierdas. Y tu historia, cuando tú le das un arco a tu personaje, tu historia tampoco se pierde, tiene un sentido, tiene un norte, sabes mm, para dónde va. Entonces es súper importante para que no pierdas el tiempo en dispersarte. Ay, es que este personaje empezó así, se convirtió así, me va a tocar cambiar esta parte de acá, porque entonces, como esas cositas que a veces los escritores pierden como mucho tiempo valioso, ¿cierto? sí, No, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos. ella, ella llegó a simplificarlo. Sí, yo te ayudo. Así. Ana, ¿qué mensaje le darías tú a todas esas personas que crecimos amando a una Beatriz Aurora Pinzón y a esta nueva generación que está descubriendo la historia y los personajes como Armando Mendoza? ¿Qué les puedo decir? Pues primero que todo, gracias. Em, Gracias porque pues me encanta ver cómo las nuevas generaciones están igual de enamoradas de la historia, igual que las primeras, ¿no? Hace 27 Mm, años, 25 años. más o Em, menos. Qué lindo pues que se sientan conectados con los personajes y qué lindo que se sigan enamorando del trabajo de mi papá. Entonces por eso estoy eternamente agradecida y, y bueno, que la disfruten mucho, por favor. Y me encanta escuchar en mis redes sociales los diferentes puntos de vista, eh, cómo les hubiera encantado, digamos que ya no se puede hacer nada claramente porque ya la historia está escrita de Ujú. inicio a final, original, porque bueno, siempre hablo Cabe solamente de la destacar. original. Pero me encanta como leer a la gente, ¿no? Que le hubiera encantado ver a Betty con Daniel Valencia y qué hubiera pasado y me tienen a mí con un mundo de ideas de contenido, ¿no? Ella Y que tenía que quedarse con Michelle. ay, sí, y que los pecados capitales y que el cuartel de las feas y que todo eso, y yo decía, wow, lo de Inesita sí ya me funaron, lo siento, y pues que porque a mí nunca se me pasó por la cabeza, no sé, nunca le pregunté a mi papá porque a mí nunca se me pasó por la cabeza si Inesita vio, fue una aparición y ese tipo de cosas. Entonces, yo lo único que digo es que en este mundo de las historias todo puede suceder, Todo todo, pasa. todo puede suceder, estamos en un mundo mágico. Entonces, pero pues nada, muchísimas gracias y espero que esto llegue a mis nietos, bisnietos y por los siglos de los siglos, amén. Eso está Y nada, allí. gracias. Eso. Imagínate que ha pasado tanto tiempo y como dijimos al principio, no había en redes sociales, no había cómo hacerse viral y ya ahorita yo te puedo decir que me he visto Betty la Fea infinidades de veces por TikTok. La termino de ver en Amazon y de repente me salen aquí en TikTok y la veo. O sea, es adictivo. Es adictivo por la cantidad de gags tan bonitos que tiene. Yo hice el ejercicio con los gags de precisamente de los antagonistas, Flu Flu Bolo, Marcel, la pobreza me respira en la nuca, es que es muy bueno, muy bueno. O sea, yo creo que todo el mundo se puede sentir tan identificado, inclusive el Flu Flu Bolo, que nadie dice eso, pero es maravilloso. Sí, o sea, Me encanta, me encanta Hugo. Creo que todos hicieron un trabajo precioso, tan maravilloso. impecable. Son unos duros de la actuación. Yo creo que es lo que te digo, en Colombia las mejores producciones son colombianas. Y para Sí, mí no hay más. México también tiene lo suyo, pero en Colombia, no sé, creo que tiene su cosita, como decimos nosotros. Es muy impecable. A nivel actoral es muy impecable el trabajo que hacen. sí, la verdad es que creo que Betty la Fea estaba destinada a ser un éxito sin importar las circunstancias. No tenía mucho presupuesto, Imagínate, y eh, tiene un récord pero Guinness, ¿no? tiene un récord Guinness. Pero yo pienso que estaba destinada a que fuera un éxito como fuera. O sea, Como porque fuese. todo, mira, desde el director maravilloso, le cogió la idea a mi papá,
Todo empieza claramente desde una cadena, empieza desde la idea original, que en este caso pues fue mi papá, luego la percepción del director y luego la percepción del actor y luego las tomas bueno, todo este mundo y la verdad es que todo el mundo muy talentoso, o sea, Sí, todo engranó perfecto para que fuera perfecto. perfecta, sí, O sea, no hay nada más que decir que Betty la Fea sigue siendo, después de 2 décadas, un fenómeno que todavía, y yo creo que continuará siendo vigente. espero que sí. La Pues nada, original. no hay copia, señores, no hay copia. Ni historias continúan, nada de esas cosas. No, 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 no. Original. Original. Betty la Fea, la original. Muchísimas gracias, Ana. Para mí fue un placer Ay, tenerte a aquí en mi ti. canal. Muchas gracias por la invitación. Te mando un abrazo enorme y gracias por escucharme. Yo sé que es mucha lora, es que me apasiono, lo No, no, yo siento. encantada. Y nada, les mando a todo tu canal un abrazo, un beso Gracias. enorme. Nos vemos en TikTok. Seguiré, mejor dicho, trabajando duro y sacando tiempo para armar todo el contenido que Recuérdanos pueda. tus redes sociales, donde te pueden contactar para que también puedan adquirir la guía que vas a impartir. Lo vamos a hacer por medio del link en mi TikTok que es @anagaitang. Ahí lo pueden encontrar, ahí lo pueden, encuentran el link, ahí lo pueden comprar y yo les estaré contando para reunirnos una vez ya tengan como su personaje armado, los contactaré para podernos reunir y hablemos de personajes. Me encanta. Bueno, señores, ya lo saben, yo les digo de verdad que no se van a arrepentir. Tienen la oportunidad, si usted tiene el interés de ingresar a este maravilloso mundo de las cámaras, de las luces y de la acción, de la creatividad, de verdad que adquieran esta guía que va a impartir Ana Gaitán. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes que llegaron hasta el final de esta entrevista, como siempre les digo, los quiero muchísimo. Ténganme paciencia porque yo solita me produzco, yo solita dirijo, yo solita busco todo. Entonces, nada, ténganme paciencia. Lo importante para mí es que se suscriban. Síganme a través de mis redes sociales, @IvanovaR19, mi canal de YouTube, Ivanova Rodríguez. Y recuerda que al final, Yo soy Betty la Fea no fue solo una historia, fue una emoción que nos enseñó a ver más allá de lo evidente. Gracias, Ana, por mantener vivo no solo un legado, sino una forma de sentir. Gracias, Muchísimas gracias. Ivanova. Gracias. Gracias a ustedes por llegar a este punto de la entrevista. Ya lo saben, sígueme, @IvanovaR19, mi canal de YouTube, Ivanova Rodríguez. Nos vemos en una próxima entrega. Los quiero. Chao, chao.